Efesios capítulo 1, verso 7, y Romanos capítulo 5, verso 9. Efesios 1, 7 y Romanos capítulo 5 en el verso 9. Y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y luego dice en Efesios 1:7, en él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia. Busque Romanos 5:9. Romanos 5:9. Dice, ¿ya lo tiene Romanos 5:9? ¿Lo tienen? Dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿cuánta más por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Entonces, anote por allí el punto segundo de los beneficios. El primer beneficio es, el Señor me separa. Digan conmigo, el Señor me separa. Y dijimos que separación era santificación. Ahora, el Señor me justifica. Y ahí, en esos tres textos bíblicos, desarrolla lo que significa ser justificado. Y dice aquí la Biblia, en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y qué es la propiciación? Es un sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y traer a Dios propicio. Sacrificio que me ofrecía producto de un derramamiento de sangre. Entonces, nos está diciendo esto aquí, que cuando Cristo derramó su sangre, Él me hizo propicio a Dios. Quiere decir que por el derramamiento de su sangre en la cruz, he sido justificado y he sido declarado no culpable. Todos mis pecados fueron perdonados en la cruz, gracias al derramamiento de la sangre. Y esto es muy importante que yo tenga claro que yo soy un hijo de Dios, para que no venga una tormenta en mi cabeza, para que el diablo venga a acusarme de nuevo, porque cuando Dios me limpia y Dios me perdona, lo hace para siempre. ¿Cuántos han sido perdonados? Entonces, mira lo que dice la palabra, dice propiciación. Y el propiciatorio estaba sobre el arca de alianza. Y allí dice la Biblia que con la propiciación o el sacrificio de Cristo, que antes era el sacrificio de ovejas, antes era el sacrificio de corderos, pero ahora es el sacrificio de Cristo. Ya no hay más sacrificios. Ya los corderitos antes eran semanales, o cada vez que había un pecado, le ponían la mano al corderito, lo traían al sacerdote, lo ponía en el altar y rodeaba su sangre. Y esa sangre era un tipo profético de que Cristo vendría. Amén. ¿Me están entendiendo? Pero ahora la sangre se ofreció una sola vez, y vamos a ver ahorita, por el Espíritu Eterno. Esta sangre no se ofreció por una intención humana. El Espíritu Santo, acuérdense, cristología, trajo a Cristo, el Espíritu Eterno, y Él lo trajo para ser sacrificado. Fue el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno lo trajo para ser sacrificado. Entonces, debido a la propiciación en el ahora, la obra de Cristo, Cristo me hizo propicio con el Padre. ¿Qué significa? Que gracias a la propiciación, Cristo me hizo propicio, es decir, me hizo favorable para que Dios se inclinara hacia mí. No podía haber un favor del Padre si primero no había un derramamiento de su sangre. Por eso Él fue propicio a mí. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre. Y derramando su sangre me hizo propicio con el Padre, porque
la sangre de Cristo me hizo posible que yo tuviera acceso a Dios y todas mis culpas fueron perdonadas. Y aquí tenemos que recordar que Él tuvo paciencia. Romanos 3:25 dice, habiendo pasado por alto en su paciencia, digan conmigo, Dios tuvo paciencia conmigo, porque Él me conocía de antes de la fundación del mundo y Él me fue mentoreando, me fue guiando, me fue tutoreando, su gracia me fue llevando para que llegara el momento que yo me encontrara con la propiciación. Porque nosotros estamos aquí porque Dios pensó en nosotros y Dios vio mi corazón y Dios dijo, lo voy a llevar al tiempo de su oportunidad. Y Él me puso la oportunidad. ¿A dónde? ¿En qué oportunidad? Al lugar donde se predicaba del sacrificio. Y cuando Dios, teniendo paciencia conmigo, ayudándome para que el estilo de vida que yo llevara no me apartara para siempre de Dios, me llevó al sacrificio. Es decir, me trajo a la cruz. Y estando en la cruz de Cristo, y yo me apropio del sacrificio, entonces esa obra de la expiación y del derramamiento de su sangre hizo posible que todos los pecados y toda la cuenta, todo el poco de pecado que yo tenía atrás, hermano, ¿cuántos teníamos una cuenta grande? Muchos pecados cometidos. Y eso estaba allí ante Dios y nos separaba. Y cada uno puede tener su cuenta particular. Pero cuando Él, movido por su amor, me trajo al sacrificio y al que hizo el sacrificio por mí, y yo me apropio de esa sangre, producto del sacrificio, la sangre de Jesucristo, hace posible que la deuda que yo tenía delante de Dios para dar cuenta por cada pecado que yo cometí fuera saldada. Gracias al poder de la sangre de Cristo. De manera que la sangre de Cristo, además de separarme del pecado, también me justifica. O sea, Él no ve mis pecados ahora. Él tuvo paciencia conmigo y dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados. Digan conmigo, mis pecados fueron perdonados por un Dios de paciencia que tuvo con nosotros gran misericordia. Y Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención por su sangre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, amados? Que Él me hace libre de la esclavitud, la emancipación. Para mi libertad espiritual, por la sangre. Y esa sangre no era cualquiera. Esa sangre era la sangre de Cristo, que estaba llena del Espíritu Santo. Ahí no había el cromosoma masculino o el cromosoma femenino. El único cromosoma que tenía era el cromosoma de la madre. Y vi en estos días un video donde se dice, no sé si eso se ve, habría que probarlo, pero es científico y es teológico, que consiguieron, creo que unas muestras que se dice de la sangre de Cristo. No sé dónde consiguieron esa muestra, pero los científicos, cuando estudiaron la sangre y se fueron al genoma de la sangre, encontraron que no habían cromosomas. ¿Cuál es el cromosoma de la madre? XX, ¿no? Y de la mujer, XY. Del hombre es XY y de la madre XY. Y no había cromosoma masculino. Porque ¿quién trajo a Cristo al vientre de María? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Ahora, supongamos que esa es una especulación, pero vámonos a la Biblia. El Espíritu Eterno lo trajo y lo introdujo donde se forman los bebés. Y si le sacáramos la sangre a Cristo, lo tuviéramos en ese tiempo, y le sacáramos la sangre a Cristo, Él no tendría XY.
tendría solamente XX. ¿Por qué? Porque él no fue engendrado de manera natural, él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y dice Efesios 1:7, en él tenemos la redención. Digan conmigo, soy libre por su sangre. Digan conmigo, yo he sido libre por su sangre. Ay, pero usted como que no fue libre por su sangre. Diga, yo he sido redimido por su sangre. ¿Qué redención? Pagó mi precio, estaba esclavo y ahora soy libre. Eso es redención. Un acto redentivo. ¿Qué hizo el Señor? Tomó mi lugar. Yo estaba preso en la cárcel. Él pagó el precio por mí y me sacó de la cárcel. Y ahora soy un esclavo libre. Porque antes era un esclavo ¿a qué? Y aquí tenemos que tomar en cuenta que dice la Biblia que aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y dice la Biblia que cuando un hermano es conseguido cometiendo un pecado consecutivamente, consensualmente, sabiendo que lo está haciendo mal, la Biblia establece una serie de procedimientos. Llama a tu hermano, llama al cuerpo ejecutivo de la iglesia, llama a la iglesia, y si no te oyere a ti, tenlo como no convertido. Porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, no practicamos más el pecado. Hay diferencia entre tener una naturaleza pecaminosa y tener una esclavitud hacia el pecado. ¿Me entiende, iglesia? Es diferente que yo tenga una naturaleza con fallas y errores a que yo, sabiendo que estoy haciendo lo malo, sabiendo que es malo lo que estoy practicando, sigo adelante para caer de nuevo en el mismo pecado. Entonces eso trae ruido, porque la Biblia dice que el que ha sido libre por un acto redentivo de la obra de Cristo, que antes era un esclavo y ahora es libre, ya no lo practica, porque una condición de hijo es que me hace amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Digan conmigo, yo debo amar lo que Dios ama y yo debo odiar lo que Dios odia. Eso lo aprendimos en el ayuno de Semana Santa. Entonces, alguien que peca fácilmente lo corrige y sigue en el mismo pecado y sabe que va rumbo a volver a cometer el error, y como dicen aquí en el país, que metió la pata, la va a volver a meter. ¿Por qué? Porque es esclavo de un vicio, es esclavo de un pecado. Y cuando yo soy esclavo, no soy redimido. Porque una condición de que yo he sido redimido es que ya no practico el pecado, porque la simiente, el espíritu que está en mí, no me deja pecar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia, Efesios 7, en él tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Yo fui libre de la esclavitud, es decir, fui redimido y mis pecados han sido remitidos. En un español sencillo, como explicaba en estos días, rompieron el acta donde estaba mi nombre. Y todo eso ocurrió por su sangre. Por eso la sangre de Cristo no es mística, no es algo que no tenga una realidad tanto en el mundo físico, porque la sangre de Cristo tiene una realidad, una efectividad en el mundo tangencial, en el mundo natural, pero tiene una realidad en el mundo trascendente. Tanto tiene una realidad en lo que yo veo, como tiene una realidad en lo que no veo. Porque la obra de Cristo rompió y derrotó a Satanás. ¿Cuántos me están entendiendo? De manera que por sangre yo fui redimido y por sangre mis pecados fueron remitidos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Digan conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, si ya yo fui libre, el acta de los decretos fue rota, donde estaba mi nombre escrito, fue rota.
ya usted no puede practicar pecado. Entonces, yo no puedo estar detrás de un hijo de Dios para meterle en la cabeza que usted no puede estar haciendo lo equivocado, porque o no es convertido o es un rebelde sin causa. Dígale que está a su lado, ¿está oyendo lo que está diciendo el pastor? ¿Obedece o va por tu segundo golpe? Y dice Efesios 1:7, según la riqueza de su gracia. Primero, me redimió. ¿Qué significa? Tomó mi lugar, estaba esclavo, tomó mi lugar, me rompió las ataduras y las cadenas de esclavitud y luego eliminó el acta de los decretos. ¿Por qué? Por su riqueza de su gracia. Hermano, es tan bueno Dios. La gracia es tan inmensa. Usted se pone a estudiar la gracia. Es tan inmensa, es tan profunda la riqueza de su gracia. ¿Qué significa? El favor de Dios es tan grande que es ilimitado. Porque Dios quiere que su favor siempre esté con nosotros, hermano. Riqueza de su gracia es gracia para conseguir trabajo. Primero, gracia para ser redimido. Gracias para que mis pecados fueran remitidos. Gracias para que yo prospere. Gracias para que yo pueda estudiar. Gracias para que yo pueda tener familia. Gracias para que yo pueda predicar. Gracias para que yo pueda orar por los enfermos. Gracias para que en todas las puertas se abran. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es rica y amplia. Amén. Tenemos la gracia no limitada ni está sesgada. La gracia de Dios no está sesgada, no está limitada, es inmensa. Y tenemos que disfrutar de esa gracia. Digan conmigo, yo disfruto de la gracia. Usted no tiene una idea de lo que es la gracia. Cuando yo tengo la gracia de Cristo a mi favor, yo tengo puertas abiertas. Usted no va a caer simpático porque tiene la gracia. Usted va a caer bien porque los cielos se le abren. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, todo me va a ir bien y el Señor me va a prosperar. Amén, hermano. Dígale a su lado, al hermano a su lado, dígale, vas a prosperar. Bien alto, que lo oiga la audiencia por radio. Diga, vas a prosperar porque tiene su gracia y tiene su favor. Y fíjese, gracia y favor son palabras similares. Lo que pasa es que el favor amplía el concepto de la gracia. Porque ¿qué es la gracia? El favor inmerecido. Pero cuando yo digo gracia y digo favor, estoy diciendo dos sinónimos en donde Él me va a bendecir y me va a abrir la puerta. Hermano, la sangre de Cristo nos justifica de tal manera que no solamente anuló el acta de los decretos donde estaba mi nombre con todo el acumulado de pecados que tenía, sino que también me libertó del cepo de esclavitud y aparte de eso me trajo un cheque en blanco para mucha bendición. Yo necesito mucha bendición, innumerable de bendiciones. Y eso dice aquí, Efesios 1:7, hay una riqueza grande. Le contaba a una hermana de la iglesia que su hijo estaba pasando un problema y yo le dije a ella, hasta que ella no aprenda que sin Dios no se puede vivir, va a seguir pagando un cuadrante y va a seguir caminando una milla. Porque en esta vida usted y yo necesitamos a Dios para poder avanzar. Sin Dios es imposible poder vivir. Es imposible, usted puede tener inteligencia, pero si Dios no es la fuente de su vida, usted no va a poder ser feliz, porque la fuente de la felicidad se llama Dios con nosotros, Emmanuel, abriéndonos la puerta de la bendición. Pero ahí está el problema, cuando muchos pseudo evangélicos
no entiende que la gracia no es un momento para experimentarlo en un tiempo específico de una necesidad particular. Usted no solamente necesita la mano del Eterno para sacarlo del hoyo cenagoso, la desesperación. Usted necesita a Dios cuando todo va bien, cuando sus riquezas y su vida económica va en gloria. Porque resulta que Dios permitió que el enemigo del mal existiera para que si yo me llegase a desconectar de la fuente de vida, esa gloria que yo estoy experimentando en el ahora, en el mañana, puedo caer en el medio de nuevo. Porque, repito, la riqueza inmensurable de su gracia no está sesgada, está ilimitadamente dispuesta a los creyentes que la entiendan y la experimenten. En español, ¿qué quiero decir? Que yo no puedo en mi vida y peregrina en algún momento desconectarme de la fuente, porque ese avance y esa bendición de gloria puede pasar de gloria a fracaso. En vez de ir de una temporada de gloria a otra de mayor gloria, sin darme cuenta, porque me desconecté de su gracia, puedo caer. Y entonces empiezo a involucionar. Se para el ascenso, se detiene la prosperidad, se detiene el futuro de bendición. ¿Por qué? Porque empecé a desconectar. La Biblia dice que yo tengo que estar todo el tiempo conectado a su gracia. Y hoy dice la interpretación de Efesios 1:7, que su gracia es tan grande, tan diversa, tan heterogénea, tan multidisciplinaria, tan inmensa, tan rica la gracia, en todos los momentos de nuestra vida, Él va a estar con nosotros para poder prosperar, bendecirnos, ser bendecidos y ser felices. Amén, hermanos. Denle un aplauso a su Señor. Y Romanos 5:9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Está ampliando el acto redentivo. Está explicando el proceso de la propiciación, del sacrificio. El Espíritu Santo está diciendo, ahora, tú que entendiste que fuiste justificado, que fuiste declarado inocente, antes eras culpable, ahora eres libre, que has sido justificado por su sangre, ¿cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo eterno? Y está enfatizando el texto, los dos textos de arriba. Te está diciendo, definitivamente, tú vas a entrar en el cielo solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe. Digan conmigo, solo por gracia, solo por Cristo y solo por fe. Segundo, tercer beneficio de la sangre de Cristo, nos limpia. Abra su Biblia en Hebreos 9:14. Nos limpia. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y aquí en mi material lo resalté y puse, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué quiere decir este texto? Que cualquier pecado que yo haya cometido, que le haya dado el ámbito al mundo de maldad para que me atormente, y que le haya dado el lugar por donde
cualquier disciplina del mundo espiritual, brujería, exoterismo, hechicería, cualquier espíritu de las tinieblas, leviatán, incubo, sucubo, no prospere. Es porque la sangre de Cristo lo limpió su conciencia, y no hay coyuntura por donde el mundo de maldad se pueda meter. Amén. El mundo de maldad incursiona cuando mi vida está llena de pecados ocultos. Pero cuando yo vengo a Cristo, dice que el mejor jabón y detergente que yo puedo recibir es la sangre que limpia mi conciencia. Aquel regulador espiritual donde Dios me dice, cuando yo lo hago lo bien, Él me dice, lo hiciste bien. Y cuando yo hago lo malo, en la conciencia me dice que lo hice mal. Pero debido a la sangre de Cristo, toda la culpa existencial en mi vida es limpiada y mi conciencia es puesta en paz. Por eso la Biblia dice, tú guardarás completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado. Una señal de que su conciencia ha sido limpiada es que usted tiene paz. Y una señal que hay un demonio es que usted no tiene paz. Que usted vive sin sosiego, sin tranquilidad. Usted y yo tenemos que tener paz. Porque la paz es la garantía que todos mis pecados que yo cometí antes de encontrarme con Cristo fueron perdonados. Levante su mano y diga conmigo, óyelo bien, Satanás. Todos mis pecados fueron perdonados y hoy mi conciencia está limpia por su sangre. Esas palmas de las manos hacia el cielo. Aleluya. Ahora dice que mi conciencia fue limpiada de obras muertas. Quiere decir que hay un antes y un después. Cuando yo he hecho muchas cosas, pero lo he hecho en pecado, la Biblia lo dice que el Padre lo ve como una obra muerta. Si su conciencia no está limpia y usted está actuando en pecado, la Biblia dice que usted es un muerto ante la presencia de Dios. Porque usted le está dando lugar a la carne y la carne no quiere hacer lo que Dios dice. Dígale a él que tiene que estar aquí. Diga conmigo, la carne está vencida y crucificada por la redención a través de su sangre. Cuando mi conciencia no está limpia y estoy haciendo mucho, ¿cómo lo ve el Señor? Como una obra muerta. ¿Qué significa una obra muerta? Que eso no va a prosperar. Porque dice la Biblia que cuando yo vivo una vida de pecado, va a haber un de repente en mi vida. Y Salmo 2:8 dice, por cuanto no tuviste en mí noticia para invocarme y vivir de acuerdo a los principios de la Biblia, va a haber un de repente. Y la Biblia dice, me voy a burlar de ellos, porque me dieron la espalda. Entre gente que vivieron una vida de pecado toda la vida, y llega el día malo, llega el día del proceso. ¡Oh, Dios! ¿Qué dice la Biblia? Salmo 2:8. Me burlaré de ellos, no los voy a escuchar. Les voy a dar la espalda, porque caminaban con obras muertas. ¿Por qué eran obras muertas? Obras de carne. Y lo que es carne no tiene vida porque no hace la voluntad de Dios. Lo que hace la voluntad de Dios es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esos principios de vida que nos trae el Espíritu Eterno, los trae mi espíritu, para que usted comience a hacer buenas obras, usted sea decente, usted sea
una persona equilibrada, una persona buena, de buenos sentimientos, íntegro, transparente, una persona de buen testimonio. La Biblia dice, somos carta leída y el mundo nos está viendo. La lectura del mundo es realmente si lo que dices es lo que haces. Si lo que yo tengo se experimenta con tu testimonio. De nada vale que en esta iglesia yo hable bonito, pero yo no viva lo que el Señor me exige. Dígale al hermano que está a su lado, tú tienes que vivir lo que tú dices que crees. Aleluya. ¿Por qué? Porque las obras muertas no son agradables ante el Señor. La obra muerta no brilla ante el mundo espiritual. La obra muerta es un insumo para que se manifieste el mundo del diablo, hermano. Nunca una obra de luz puede ser usada por el diablo. Nunca, nunca la sangre de Cristo nunca la puede usar Satanás. Nunca, nunca. Satanás puede usar otros medios alternos que se parezcan a, pero nunca lo real y auténtico, divino, nunca puede ser sustituido por el diablo. El diablo no puede usar un arma de luz ni una obra de luz. De manera que la Biblia dice que cuando yo soy limpio en mi conciencia y mi conciencia es rehabilitada para una vida decente, Él me está limpiando de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Todo el acumulado de pecado que yo he cometido. Y esa obra no repercute en nada para el cielo. Entonces, un evangélico, un hijo de Dios, no puede en la iglesia seguir haciendo obras muertas. Ni dentro del santuario, ni fuera de la iglesia. Mi obra tiene que ser una obra llena de luz. ¿Cuál es la obra de luz? Una obra y una actitud y un comportamiento de obediencia y de decencia. El diablo sabe cuando usted es un cristiano decente, cristiano íntegro. ¿Cuántos cristianos hay íntegros aquí? Y dice la Biblia, me acuerdo pequeño aprendí, y el que peca no peca más. No es que el perro se vuelve a su vómito. No, cuando ya yo vengo a Cristo, mi vida es cambiada. Mi vida es cambiada. Levante su mano, gracias Señor. Porque las obras muertas que estaban en mi vida fueron limpiadas y hoy tengo una conciencia lavada por la sangre del Cordero. Aleluya. Y dice, 1 Juan 1:7, si vivimos en la luz, así como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, entonces la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. De manera que la condición para que mi conciencia sea limpiada es que yo viva en el poder de la sangre. Y hay dos condiciones. Número uno, vivir en la luz, y número dos, comunión con los hermanos. Aquel hermano que anda trompudo, que no saluda al hermano, que le tiene una tirria, un conflicto, una envidia, un problema al hermano, que dice que lo trata, pero tiene todo un trompo enrollado, como decimos aquí en el Caribe, simple y llanamente va a ocurrir que la sangre no lo va a limpiar. Porque la condición es si vivo en luz. ¿Y qué significa vivir en luz? Que mi vida sea transparente. Que yo no cargue cosas ocultas. Tira el que está a su lado, no cargues cosas ocultas, porque la sangre no te va a limpiar. Yo tengo que andar en la luz. ¿Y qué es andar en la luz? Haciendo una vida de santidad. Pero también dice, si yo vivo en santidad, pero estoy peleando con mi hermano o le tengo un resentimiento, entonces la sangre de Cristo no me limpia. Entonces, si algún hermano está aquí en esta iglesia y tiene algún conflicto con un hermano, a sí mismo se engaña y la sangre de Cristo no lo va a limpiar.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Trata de arreglar tu problema, hermano. Se va de la iglesia y le da un golpe a la esposa en el nombre de Jesús. No. Y oye una predicación del poder de la sangre de Cristo con respecto a la limpieza de sus pecados y sale de aquí peleando y murmurando y hablando mal del pastor y peleando con todo el mundo. Toma la Santa Cena y sale peleando en la casa. Así mismo se engaña. ¿Por qué? Porque no tiene comunión. ¿Qué es comunión? Relación. Dice la Biblia, la comunión de Dios es con los que le temen. ¿Qué es comunión? Dios es amigo con los que le temen. Y cuando yo hablo comunión es que yo sea amigo de mi hermano, que él sea mi hermano, mi amigo, mi aliado, no mi enemigo. Que juntos vamos a luchar contra el diablo, pero que yo no voy a luchar con otro hermano, con un espíritu de Leviatán, para destruir al hermano que me está mirando. ¿Qué es Leviatán? Un espíritu de rebeldía. Rebelde sin causa. Que no oye lo que se le dice, sino que hace lo que quiere. Eso se llama Leviatán. Rebeldía, soberbia, casi sedición. Porque el Leviatán lleva a la seducción, a la sedición. ¿Sabe qué es la sedición? Crear una anarquía, un levantamiento y crear un conflicto. Hay una palabra que no me gusta porque sociológicamente no está muy decente. Pero crear una matriz de opinión para generar un conflicto, eso es sedición. Y la sedición va con Leviatán. Y el Leviatán se manifiesta en aquellos cristianos que son conflictivos, que Pablo los llama problemáticos y dice, con los cristianos divisionistas y problemáticos, los voy a cortar de la iglesia. Y hace mucho tiempo, cuando me enfrenté con este tipo de hermanos, estudié el comportamiento y dice la psicología pastoral que es un comportamiento clínico y patológico. Estos son los hermanos que donde van, en todos lados generan problemas. Cuando dicen, llegó fulanito, hey, vamos a hacer aquí todo un procedimiento, un arma de guerra, porque donde entre ese señor, divide la iglesia. Qué triste que conozcan a alguien porque es un tipo o una mujer problemática. Y Pablo tuvo esas personalidades enfermizas y clínicamente, patológicamente enfermizas. Los problemáticos. Yo tuve que leer esa patología y estudiarla porque es una clínica de enfermedad. Levante la mano, ¿quiénes son problemáticos? Jezabeles, Dalilas, Leviatán, sedición, me doy. Pero ¿a cuántos Jesucristo ha limpiado su conciencia de todo pecado? ¡Wow! ¡Aleluya! Esta afirmación nos recuerda que la sangre de Cristo ha hecho posible que todos mis pecados sean perdonados y experimentemos una nueva vida. Qué bonito que nosotros podamos experimentar una nueva vida en el Señor. Y un último texto que voy a explicar de este punto. Primera de Juan 1.9. Busquen Primera de Juan 1.9. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la confesión es la columna de la salvación. Está unida con el arrepentimiento. Es el acto de reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Y tiene que ver con el arrepentimiento, un tema principal en la Biblia.
Es un mensaje de esperanza y redención que resalta la fidelidad y la justicia de Dios al perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Pedir perdón. Esa es una palabra que ayuda para que el matrimonio no entre en crisis. Usted tiene que pedir perdón. Es una palabra que ayuda para que la relación entre los hermanos no entre en crisis. Digan conmigo, pedir perdón. Si usted no pide perdón, usted está lleno de orgullo, hermano. Es un cristiano orgulloso. Díganle al hermano que está a su lado, tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque el perdón que yo pido a Dios es lo que va a hacer posible que el perdón venga de arriba. O sea, el perdón no va a venir de arriba si usted no pide perdón de abajo. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debo hacer para que mi conciencia se mantenga limpia? Pedir perdón. Digan conmigo, levanten su manito, cierren sus ojitos y diga, pedir perdón. Cuando cometa un pecado, vamos, diga, cuando cometa un pecado, pedir perdón. Cuando le falta a mi hermano, pedir perdón. Cuando llega a alguien, ¿qué digo? Y aquí como que el perdón está un poco grave. Yo voy a ir nombrando y usted va a decir pedir perdón. Cuando peleé con mi esposa, cuando me rebele con mi padre, cuando murmure contra mis líderes, cuando peleé con mi novia, ahora, si yo no pido perdón así, ¿qué va a pasar para arriba? ¿Voy a recibir el perdón? Si yo no pido perdón horizontal, yo digo, Señor Jesucristo, perdóname, ¿qué va a decir? Deja tu ofrenda en el altar y resuelve tu problema porque le pasa por un lado a un hermano. Mira, hermano y hermanita y hermanito que han tenido problemas con el hermano y le pasan por un lado al hermano y todavía tiene el problema. Entonces, no pidió perdón. Todavía tiene el conflicto adentro. Tiene la raíz del problema. Y si yo pido perdón y cuando vea al hermano lo abrazo. Hermano, ¿cuántos de ustedes hay que después que tienen un problema usted cambia? Y cuando vea al hermano se le revuelve el estómago. ¿Usted pidió perdón? Pero si usted tenía un problema y usted pidió perdón y abrazó al hermano y la próxima vez que usted lo vea, usted lo abraza y no se le revuelve el estómago, sino que se mueve la bendición de Dios. ¿Usted qué hizo? Usted perdonó, usted pidió perdón. Y si yo perdoné horizontal, cuando levanta mi mano al cielo, papá me va a perdonar. Y usted va a sentir limpieza de su conciencia. Amén. Denle un aplauso al Señor.